Actualmente el costo del Fobaproa es de 1 billón de pesos. Bueno, este gobierno está planteando para el próximo año un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Quiere decir que 2 veces el valor actual del Fobaproa. Ahora tú dirías, bueno, pues ¿en qué tanto va a gastar? ¿No? Porque finalmente el endeudamiento o el déficit, como se le conoce, pues es la diferencia entre lo que nos ingresa y lo que gastamos de más de lo que nos ingresa. ¿El endeudamiento es pedir dinero prestado al banco? Sí, el endeudamiento es o pedir dinero prestado o emitir bonos para captar dinero, ¿no? Emitir CETES, por ejemplo. Ok, pero emito bonos, los Emites tengo deuda. que pagar. Así es, sí. Emites deuda. Entonces, lo que se está planteando es emitir bonos o endeudarse por 2 billones de pesos. No me gustaría decirlo de esta manera, pero nunca había visto un presupuesto tan mal hecho, tan malo, con tantas implicaciones para la economía y para los ciudadanos. Y déjame decirte por qué, ¿no? Ahora sí que hay muchos puntos muy criticables, pero el primero yo te diría que desde 1988, Carlos, desde 1988, no teníamos en un año el endeudamiento que está planteando el gobierno para el próximo año. Nada más para que tengamos una idea, actualmente, y vaya que es un tema muy debatido, actualmente el costo del Fobaproa es de 1 billón de pesos. Bueno, este gobierno está planteando para el próximo año un endeudamiento de 1.9 billones de pesos. Quiere decir que 2 veces el valor actual del Fobaproa. Ahora tú dirías, bueno, pues ¿en qué tanto va a gastar? ¿No? Porque finalmente el endeudamiento o el déficit, como se le conoce, pues es la diferencia entre lo que nos ingresa y lo que gastamos de más de lo que nos ingresa. ¿El endeudamiento es pedir dinero prestado al banco? Sí, el endeudamiento es o pedir dinero prestado o emitir bonos para captar dinero, ¿no? Emitir CETES, por ejemplo. Ok, pero emito bonos, los Emites tengo deuda. que pagar. Así es, sí. Emites deuda. Entonces, lo que se está planteando es emitir bonos o endeudarse por 2 billones de pesos. Ahora tú dirías, bueno, ¿en qué vamos a gastar si es que estamos endeudándonos tanto? Yo te diría que es inexplicable. El aumento al gasto público el próximo año va a ser 800 mil millones de pesos. ¿Cuánto va a gastar el gobierno el próximo año? 9 billones de pesos. Es una cantidad estratosférica. Nunca antes se había gastado en este país. Pero tenemos ese dinero. No, precisamente por eso nos vamos a endeudar. Precisamente de ahí viene el endeudamiento. ¿Cuánto tenemos para gastar el próximo año? Aproximadamente 7.1 billones de pesos. Si nos vamos a gastar 9, quiere decir que nos faltan 1.9 billones. ¿Y cómo se van a conseguir? Con este endeudamiento. Ahora yo te diría, ¿en cuánto incrementa el gasto? Que sí es bien importante con respecto a este año que está terminando. Pues yo te diría que incrementa 700 mil millones. ¿Qué te quiero decir con esto? No te entiendo, son tantos millones. No, millones, bueno, es que a ver. Tienes razón, sí. Nos vamos a endeudar 3 veces más de lo que vamos a gastar. Ese es el tema, ¿no? Que eso es lo importante. Ahora, ¿en qué vamos a gastar? Porque también es importante. Porque diría, bueno, pues con tanto gasto hay proyectos importantes, pero por ejemplo te diría, carreteras, ¿no? Carreteras. Pues en carreteras no, desgraciadamente, y vaya que me traje mi acordeón para darte números exactos, porque luego se quejan de que no damos números exactos, pero para darte una idea, ¿sí? Lo que va a suceder en carreteras, y ahorita vamos a entrarle poco a poco porque finalmente hay muchas preguntas y muchas inquietudes sobre el tema del costo
del presupuesto al ejército, ¿no? Del presupuesto a la salud. Pero yo te diría, a ver, carreteras tenemos, yo te diría que un problema. En el sector de carreteras, México o el gobierno va a dejar de gastar, es decir, el sector de carreteras tiene un recorte de 11,000 millones de pesos. Nada más para que tengamos carreteras federales. Sí, y caminos alimentadores y caminos vecinales. Wow. O sea, es carreteras y caminos vecinales. Pero nada más para que tengamos una idea del golpe que ha recibido este sector. En el último año de la administración anterior, en el último año de Peña, se destinaron para este concepto 34,000 millones de pesos. 34,000 millones de pesos se destinaron pues prácticamente para carreteras y caminos en todo el país. Bueno, el próximo año, en 2023, se destinaron a este concepto 33,000 millones de pesos. Y para 2024 vamos a gastar en esto solamente 22,000 millones. Es decir, 11,000 millones de pesos menos. O sea que si lo comparamos con el último año de Peña, por ejemplo, tendríamos que se gastan de menos, pues casi la mitad, 22,000 millones es lo que estamos dejando de gastar, porque además habría que incorporar la inflación. Entonces me parece que esto afecta directamente a la gente, porque estamos hablando de construcción de carreteras, de caminos vecinales, de construcción de caminos. Es decir, no estamos hablando ni siquiera también de las carreteras de cuotas, sino muchos caminos vecinales que comunican a municipios, que comunican a población y que finalmente le afectan esto a la gente, ¿no? Otro tema en donde también sorprende, porque dirías con este gasto, pues va a haber más, por ejemplo, más inversión. O sea, menos carreteras y menos mantenimiento y menos construcción de caminos vecinales. Así es. O sea, otra vez, primero los pobres. Exactamente. Okay. Y otro que la verdad es que a mí se me hacía inverosímil desde que lo empecé a ver, también hay una disminución muy importante en el sector de infraestructura hidráulica. O sea, ahora que el país está enfrentando que no hay sequías, agua, que sí. no hay agua, sí. ¿no? Ya ni siquiera en zonas rurales, sino en centros, pues yo te diré en centros urbanos, ¿qué tenemos? Que a los proyectos de infraestructura hidráulica les van a recortar 14,000 millones de pesos. A lo que es el agua. A lo que es el agua. Ahora, ¿pero cómo se les ocurre? ¿En qué le están recortando? Bueno, pues le están recortando a los proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y le están recortando a los proyectos de modernización de riego en zonas de temporal tecnificado. O sea, no solamente estamos dejando de invertir en agua potable, sino también en el campo. ¿Y cómo se traduce esto? ¿Cómo afecta esto? Pues, ¿de qué le sirven, por ejemplo, a un agricultor que le regalen el fertilizante si no tiene agua? Claro. ¿No? Entonces, ahí hay un ejemplo claro de lo que está sucediendo. Pausa. ¿Quién hace estos números? ¿El presidente con el de Hacienda? Los hace la Secretaría de Hacienda, es la encargada de presentar año con año el paquete económico que se compone de la ley de ingresos. Pero Rogelio llega y le dice, presidente, ¿qué quiere? Y apunta. De alguna manera sí, Hacienda hace el presupuesto, desde luego que lo palomea el presidente o lo ve el presidente, o por lo menos algunos proyectos los ve el presidente, porque te estoy platicando esta historia triste, ¿no? Pero te diría, por ejemplo, que el Tren Maya sigue con un presupuesto muy importante. Claro. 120,000 millones de pesos para el próximo año se van a destinar al Tren Maya. Y yo creo que aquí vale la pena preguntarnos, pues, ¿por qué? Se supone que ya lo van a inaugurar, ¿no? Que además es un caso que llama mucho la atención, porque esto también ha confundido mucho a la gente. Creo que ha habido muy poca transparencia en el gobierno para clarificar el tema del gasto público. ¿Y por qué te lo digo? Hasta ahora, los recursos y el presupuesto del Tren Maya se había canalizado a través de la Secretaría de Turismo. Nosotros veíamos los grandes presupuestos en la Secretaría de Turismo
debido fundamentalmente al Tren Maya. ¿Qué están haciendo ahora? Este presupuesto de la Secretaría de Turismo ya no lo va a ejercer, ya no lo va a gastar la Secretaría de Turismo. Ahora lo va a gastar el Ejército. Entonces, si nosotros vemos qué sucede con el presupuesto de la Sedena, pues que crece mucho, se infla mucho. Nada más para que tengamos una idea, la Secretaría de la Defensa en el 2023 tuvo 111,000 millones de pesos de presupuesto. Para 2024 va a tener 259,000 millones. Imagínate todo lo que crece. Ahora, nosotros podemos pensar o pensaríamos, pues a lo mejor el aumento de este presupuesto es para que tengan mejor tecnología para combatir el narcotráfico. No, es para que operen el Tren Maya. No, y sí. El Tren Maya y Mexicana de Aviación. Bueno, y déjame decirte, porque además de los 120,000 millones de pesos que te vas a dar para acabar de construir el Tren Maya, que entre paréntesis se va a inaugurar este año, ¿no? Fíjate, le vas a dar 1,550 millones para administrar el AIFA. Le vas a dar 1,550 millones para administrar el AIFA. Son 120 millones son 120 millones al mes. Más o menos. Le vas a dar, lo que se me hace absurdo, 6,000 millones, 5,937 millones para operar el Tren Maya. No me queda, lo estoy acabando de construir, entonces me das 120,000 millones. Y por el otro lado, me das 6,000 millones para operarlo. Cuando no va a estar listo, por supuesto. Exactamente. Entonces, yo creo que esto lo tiene que aclarar al menos la Secretaría de Hacienda. ¿Para qué más le vas a dar? Y va a sonar como una bicoca, pero le vas a dar 119 millones para dirigir una aerolínea. 119 millones para dirigir una aerolínea. Lo estoy poniendo textual como viene el presupuesto. Y finalmente le vas a dar otros 15,172 millones de pesos para dirigir aeropuertos y trenes. Todo eso se lo vas a dar al Ejército para que el Ejército lo ejerza. Nuevamente te digo, y el Ejército no te rinde cuentas. Bueno, además, pero yo creo que el Ejército en este momento debería de estar para otro tipo de labores. Bueno, sí. Pues tiene que distraer en este sentido. Otro tema que ha sido muy cuestionado, porque además, otros dos datos, vamos a pasar al sector salud, porque se ha dicho mucho que se le reduce el presupuesto a la Secretaría de Salud. ¿Sí se le reduce? A ver, sí se le reduce, pero tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación. Hasta el año pasado existía el INSABI, ¿no? Ustedes recordarán que existía el INSABI, que además fue un fracaso. Absoluto. Pero el presupuesto que tú le dabas al INSABI pasaba por la Secretaría de Salud. Entonces, para que tengamos una idea, el presupuesto de la Secretaría de Salud el año pasado, en el 2023, o sea, en este año, pues el presupuesto de la Secretaría de Salud rondaba por los 250,000 millones de pesos. Ese era el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2023. Es decir, el año que está cursando. 250,000. No, estamos hablando, te lo voy a dar exactamente, el presupuesto de la Secretaría de Salud era o es para este año de 209,000 millones de pesos. Es el presupuesto para la Secretaría. Pero tenía los recursos que tú le dabas al INSABI. ¿Cuánto le diste al INSABI el año pasado? 107,000 millones. ¿Y los otros 100 apa? Y los otros 100 era para la Secretaría de Salud. Ahora, ¿qué sucede este año? Que desaparece el INSABI y supuestamente es quien va a hacer las labores del INSABI, es el IMSS Bienestar. Sí, el IMSS Bienestar. Entonces, el presupuesto que tú le dabas al INSABI a través de la Secretaría de Salud, se lo pasas al IMSS Bienestar, que ya no está dentro de la Secretaría de Salud. Entonces, baja el presupuesto de la Secretaría de Salud. Ya entendí. Y sube el de el IMSS Bienestar, que además, absurdamente, no lo tienes en el IMSS. No. Lo tienes en otra entidad.
así se llaman, entidades no sectorizadas. ¿Cuánto va a ser el presupuesto del INSABI para 2024? Perdón, no es del IMSS Bienestar, va a ser 128,000 millones. O sea, sí hay un pequeño incremento, pero de ninguna manera este incremento alcanza a cubrir pues a los 50 millones de mexicanos que hay sin acceso a los servicios. Ya llegó su majestad. No, perdón. ¿Cómo te fue de viaje? Muy bien, muchas gracias. ¿Descansaste, verdad? Se nota a leguas. Sí, se nota leguas. Sí. Hola, Georgina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Nuestra adorable Georgina. Bienvenida, amor. Gracias. Y ¿cómo se llama? Estamos discutiendo el presupuesto. Sí. Y estoy con la boca abierta. Mallorca, como todas las noches y tardes, gracias a Mallorca, nos invita a la cena. Tan riquísimos los sándwiches. Muchas gracias a Mallorca. Y seguimos con esto. Entonces te decía, esto pasa en salud. Ahora, ¿qué es lo escandaloso de salud? Porque sí hay graves omisiones en este sector. Por esto te digo que lo del IMSS Bienestar es lo de menos. Pues todo el mundo, yo creo que hemos sentido, padecido algunos, escuchado de la escasez en el tema de medicinas. No puedo entender cómo, con la escasez de medicamentos que vivimos, al ISSSTE le estén reduciendo el presupuesto para compra de medicinas en 1,800 millones de pesos. Y esto se lo digo... En lugar de... O sea, el año pasado, un poco para el año pasado es el año pasado, sí, el año que está cursando, sí, o más bien con respecto a este año que está cursando, el IMSS, mira, te voy a dar datos. En 2023, el ISSSTE tuvo un presupuesto para comprar medicinas de 14,552 millones de pesos. Ok. Para 2024 va a tener un presupuesto de 12,722 millones de pesos. Es decir, 1,829 millones de pesos menos. ¿Por qué? Pues porque al señor se le dio la gana de recortarlo. Pues. Ahora, se me hace... Además, esto es muy delicado y no hay medicinas, ¿no? A los servidores públicos ya les quitaron el seguro de gastos médicos mayores. Ya no tienen seguridad en ese sentido. El ISSSTE hoy no tiene medicinas, pero además le recortan a la compra de medicamentos. ¿A quién le está recortando? A las personas que te ayudan a chambear, a las personas que sacan tu trabajo. A ellos le está recortando, porque finalmente todos los empleados públicos se atienden en el ISSSTE, ¿no? Bueno, te tienes que, ¿no? Pero además le están recortando la medicina. Entonces ya no puedes ir al privado porque ya no hay seguro de gastos médicos mayores. Acudes al ISSSTE y le recortan las medicinas. A la Secretaría de Salud también le están recortando las medicinas, el presupuesto para comprar medicinas. ¿En cuánto se lo están recortando? En 1,218 millones de pesos. Es decir, no se entiende estos reducciones en estos presupuestos y más pues la necesidad que se tiene en este momento. Entonces, aumentas deuda. La inversión pública no va a ser la misma del año pasado, va a ser menor. Le recortas a carreteras, le recortas a la infraestructura hidráulica y además te endeudas, ¿no? Fíjate qué barbaridad. Por eso, a ver. Pero además, déjate, voy a decir otra cosa para que te enojes más. ¿Sí? Nos están diciendo que para el próximo año Petróleos Mexicanos va a producir 1,9 millones de barriles diarios. Que no es cierto. Quiero decirte que nunca en la historia reciente, y me atrevo a decirte... Por López Portillo desde Peña eran 2 millones. Sí. Desde Peña no alcanzamos esa producción. Es más, hoy acaban de publicar hace algunas semanas un estudio, un reporte en algún periódico, en donde decía que hoy la producción actual de petróleo crudo de Pemex es de 1,5 millones de barriles diarios. Pero bueno, ponle tú que sea 1,5 millones de barriles diarios. Quieren que el año que viene, sea de 1,9 millones. ¿Qué implica que sea mayor? Bueno,
pues que exportas más petróleo, te entra más dinero. Pocas palabras es eso. Bueno, por otro lado, te vas a ver al presupuesto y tú dices, bueno, si quiero producir más con una empresa, pues tengo que meterle más dinero. Claro. Bueno, le recortan 222 mil millones de pesos al gasto de inversión en Pemex. Bueno, pero No es siempre, cierto. y siempre la acaban manteniendo, ¿no? Bueno, pero por lo menos está planteado En lo esto. oscurito. Está planteado esto como un presupuesto, un recorte de 222 mil millones. Pero fíjate qué absurdo, ¿no? Sí. Por otro lado, el gobierno va a aportar recursos para que pague su deuda. Además, Exacto. Entonces es un cambio de composición muy chistoso, ¿no? Desangro a las finanzas públicas para que pague su deuda. Y en lugar de invertirle para tratar de recuperar por lo menos eso que le estoy prestando, le recorto 222 mil millones de pesos, lo cual también se me hace bastante grave. Bueno, otro dato que también nos debe de preocupar y ocupar. te interrumpo porque María Elena Mendoza, bájala, Dalita, porfa. Bájala. María Elena Mendoza. En Puerto Vallarta, el ISSSTE no tiene ni quirófano ni medicamentos. Bueno, Por eso digo, pinche Vallarta es del tamaño de una hormiga. O sea, Pero de todas maneras, Hay funcionarios. bueno, es no tienen lamentable. vergüenza. Bueno, Estás hablando de Puerto Vallarta con todo lo del turismo nacional que llega y que va a venir ahorita a fin de año. y otro dato que yo lo llamo, no creo que sea negligencia, esto me suena a complicidad. Pues obviamente lo que tenemos hoy para combatir a la delincuencia, pues es a la Guardia Nacional. Nos guste o no, es lo que hay. La Guardia Nacional el año pasado tuvo un presupuesto más o menos de 67.500 millones de pesos. Para el próximo año le están asignando un presupuesto de 70,000 millones de pesos. O sea, un incremento de 2.500 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Descontado por la inflación. Sí, no, bueno. Pues que en términos reales le estás dando menos a la Guardia Nacional, como si fuéramos un país que viviera en franca calma, donde no hubiera secuestros, donde no hubiera asaltos en las carreteras, ¿no? Donde, ¿sí me explico? Mucho. ¿Y cómo es posible que al renglón de seguridad, en especial a la Guardia Nacional, le estén ni compensando el presupuesto por el efecto de la inflación? Me parece que esto no es negligencia, esto más suena a complicidad. Sí. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Pues al no proveer de recursos a la Guardia Nacional, Ok. pues menos Ayuda. probabilidades va a tener de combatir Sí. a la delincuencia. Pues sí. Entonces, si no es negligencia, pues sí es complicidad. Entonces, No es negligencia. No es negligencia. Entonces, al final del día, ¿qué te puedo decir? Pues que es un presupuesto que nos endeuda, y mucho, y significa, porque yo veía en las redes sociales, luego se enoja la gente conmigo y me decía, pues es que no has recordado que no se suben impuestos, ¿no? Ajá. ¿Y de qué me sirve que no se suban impuestos si están generando un endeudamiento que voy a tener que pagar yo, mis hijos y mis nietos? Porque además, y ya para terminar, No. tanto que dice López Obrador que no se ha endeudado, lo reconoce la propia Secretaría de Hacienda. A ver, diciembre de 2018, este país tenía una deuda total de 10.5 billones de pesos. La propia Hacienda proyecta una deuda total que se le conoce en términos técnicos como los requerimientos financieros del sector público. La ubica para finales de 2024 en 16 billones de pesos. Si tú divides 16 billones de pesos entre 10.5 menos 1%, te da que el crecimiento de la deuda es aproximadamente 55%. Es decir, lo que le tardó al PRI, al PAN, que tanto los critican, ¿qué te gusta? 100 años en llegar a ese nivel. El 60% lo hicimos en 6.